Manila, febrero de 1945. La perla de Oriente despertó envuelta en llamas. Tras más de 3 años bajo ocupación japonesa, la capital filipina se convirtió en el último bastión urbano de un imperio en retirada. Cuando las tropas estadounidenses entraron para liberar la ciudad, un núcleo fanático de tropas de Japón decidió resistir hasta el final. Iglesias, hospitales y barrios enteros se transformaron en campos de muerte. La liberación llegó con artillería, lanzallamas y una destrucción masiva, dejando a Manila reducida a escombros y a la población civil padeciendo la peor de las brutalidades. Esta es la historia de una redención que para miles fue una condena. En enero de 1945, el eco de la campaña para retomar Filipinas resonaba desde Leyte hasta Luzón. El general Douglas MacArthur, cumpliendo su famosa promesa de volver, dirigía la ofensiva que debía arrebatar Manila de manos japonesas. La estrategia aliada era ambiciosa. Fuerzas de infantería, unidades aerotransportadas y columnas blindadas desembarcaron en Luzón, avanzando desde el norte y el sur hacia la capital. El objetivo era claro: liberar el puerto y devolver a Filipinas su corazón político y comercial que había sido arrebatado años atrás. General MacArthur wanted more information about the American and Philippine prisoners taken on Corregidor and elsewhere in the Philippines. These were the troops the general had in mind when he returned to the Philippines. Se esperaba que la recuperación de la ciudad fuera una operación rápida, pero Manila no se entregaría sin resistencia. Aunque el grueso de las fuerzas japonesas en Luzón había recibido órdenes de replegarse hacia las montañas, un núcleo endurecido permaneció. Bajo el mando del contraalmirante Sanji Iwabuchi, cerca de 17,000 soldados ignoraron las órdenes de evacuación y optaron por atrincherarse. Así convirtieron edificios coloniales, iglesias y almacenes en fortines. Las avenidas se llenaron de barricadas, minas y nidos de ametralladoras. Para cuando los liberadores llegaron, se encontraron con una ciudad en armas. El avance se volvió un infierno urbano. Los blindados abrieron calles que luego se llenaron de fuego y cadáveres. Los japoneses, conocedores del terreno, tendieron emboscadas desde las alturas, disparando desde ventanas y campanarios. Lo que se esperaba que se resuelva en días se convirtió en semanas de lucha callejera. Las unidades aliadas, entrenadas para el combate en campo abierto, se vieron forzadas a aprender a pelear piso por piso, cuerpo a cuerpo. The deeper we got into Manila, the more fanatical enemy resistance became. They couldn't escape and they wouldn't surrender, so they fought till they died. Most of them anyway. Our casualties were heavy. And the more we moved into the heart of the city, the more the enemy took advantage of the huge government buildings for defensive positions. Some of the buildings had to be ripped apart stone by stone before we could continue our advance. Las explosiones de artillería derrumbaban manzanas enteras, el humo cubría el cielo y los ríos se teñían de rojo.
Los civiles, atrapados entre el fuego, buscaban refugio en sótanos y ruinas, pero no había lugar seguro. La resistencia japonesa no solo era feroz, sino desesperada. Conscientes de que la derrota era inevitable, estaban decididos a venderla cara. Y a medida que los días pasaban, Manila dejaba de ser un objetivo estratégico para convertirse en un símbolo. La última gran batalla urbana de la Guerra del Pacífico. Una victoria que debería construirse sobre sangre inocente. A fierce battle suddenly developed in, of all places, Rizal Stadium, Manila's baseball park. The enemy had dug himself in under the stands and we slugged it out with him with no cover. Rizal Stadium, a baseball park. No game today. Cuando Sanji Iwabuchi decidió desobedecer la orden del alto mando japonés sobre evacuar la capital y replegarse, una sola cosa pasaba por la mente del veterano de la Marina Imperial. Abandonar la ciudad era aceptar la derrota sin luchar. Por esa razón, no le importó que los miles de soldados, marineros y personal de apoyo que lo acompañaban no estuvieran preparados para el combate terrestre. Sabía que quedarse era simplemente arrastrarlos a todos a la tumba. No obstante, su creencia era que los verdaderos hombres del imperio debían abandonar este mundo con honor, infligiendo la mayor cantidad de bajas al enemigo. En otras palabras, debían morir matando. A su grupo de convencidos les ordenó fortificar Manila calle por calle. Cada edificio pasó de ser un refugio a una trampa mortal. Ventanas convertidas en puestos de francotiradores, sótanos en polvorines, campanarios como torres de observación. Las estructuras coloniales, con sus gruesos muros, se convirtieron en búnkeres capaces de resistir la artillería. La defensa se volvió venganza. La ciudad, objetivo y víctima. Iwabuchi, sabiendo que no podría derrotar a los estadounidenses, buscó provocar el mayor daño posible antes de caer, y las tácticas se tornaron brutales. Se incendiaron barrios enteros para bloquear el avance enemigo. Se lanzaron granadas dentro de refugios civiles e incluso se ejecutaron prisioneros sin ningún tipo de juicio. Donde se esperaba rendición, hubo resoluciones de exterminio. El honor militar se transformó en crímenes contra civiles. Hubo familias enteras fusiladas en patios, niños muertos de hambre y mujeres violadas y asesinadas. Para Iwabuchi, estos actos eran parte de la necesidad de la defensa, aunque en realidad respondían a una lógica de terror que buscaba quebrar la moral enemiga y castigar a la población por colaborar con los aliados. En total, más de 100.000 civiles fueron incapaces de ver la bandera de la paz, pero sí fueron testigos de la enorme sombra de muerte que azotó Filipinas. La batalla por Manila no solo fue un choque de ejércitos, sino una represión sistemática contra quienes no portaban armas.
En apenas semanas, la ciudad entera se había convertido en un matadero urbano, donde la población quedó atrapada entre la artillería estadounidense y la furia de los soldados japoneses. Bajo el mando del desobediente Iwabuchi, las tropas niponas desplegaron un terror planificado, con fusilamientos, decapitaciones y una brutalidad sin freno. En hospitales como el General de Manila, pacientes en camillas fueron ejecutados junto con el personal médico. Universidades y colegios que debían ser refugios se convirtieron en centros de detención y muerte, aun cuando el mando estadounidense buscaba disminuir las bajas al máximo. MacArthur prohibits airstrikes, trying to spare civilians. It takes street by street guerrilla warfare. American tanks roll into the University of the Philippines. The campus is under siege. Here, University Hall becomes a gun nest. Pero el horror no se detuvo allí. La comunidad extranjera tampoco pudo escapar. Los chinos, acusados de colaborar con los aliados, sufrieron redadas y ejecuciones colectivas. Los españoles, muchos de ellos refugiados en el consulado, fueron víctimas de masacres que borraron en horas una presencia centenaria en la ciudad. En capillas y casas particulares, familias enteras fueron quemadas vivas o asesinadas a golpes. La nacionalidad, la edad o el género no ofrecían protección alguna. Manila vivió la peor cara de la derrota japonesa, la venganza dirigida contra civiles. Para las tropas atrincheradas, la destrucción era un objetivo tanto como la defensa. Edificios históricos, escuelas, templos y monumentos fueron incendiados deliberadamente. El fuego no solamente devoraba madera y piedra, también consumía la memoria de la ciudad. Las calles, antes llenas de comercio y vida, se cubrieron de cuerpos sin enterrar, mientras el hedor se mezclaba con el humo de los incendios. Finalmente, la artillería estadounidense logró abrirse paso y la ciudad se desmoronó. Para expulsar a los defensores japoneses, los norteamericanos recurrieron a todo el poder de fuego disponible. Bombardeos de artillería pesada, ataques aéreos, tanques Sherman avanzando por calles estrechas y lanzallamas que barrían las barricadas y los nidos de resistencia. Cada fortificación japonesa era atacada con una combinación armamentística letal que reducía a polvo muros centenarios y viviendas familiares. Pero el precio fue devastador. Los bombardeos destruyeron soldados y también barrios enteros. La liberación se compró con la destrucción de la ciudad. El 80% de Manila quedaría en ruinas. Esa fue la cifra más representativa de la devastación. Las avenidas comerciales se transformaron en montones de escombros. Los puentes sobre el río Pasig, vitales para la movilidad,
fueron destruidos para cortar las rutas de escape enemigas. La combinación de combate cercano y fuego indiscriminado borró siglos de historia arquitectónica en cuestión de semanas. Los tanques abrían brechas en las calles, pero tras ellos quedaban cráteres y fachadas derrumbadas. Los lanzallamas arrasaban posiciones japonesas en edificios que aún albergaban civiles escondidos, atrapados entre el miedo a los defensores y el avance inexorable de los liberadores. Así, la victoria militar dejó una ciudad sin memoria. This battle is considered one of the fiercest of World War II in the Pacific Theater, and Manila was ranked alongside Berlin and Warsaw as one of the most devastated capitals during the war, with much of its historical architecture and cultural heritage completely destroyed. La población sobreviviente desplazada de sus hogares enfrentó un panorama apocalíptico: hambre, enfermedades y la pérdida total de bienes. Las redes de agua y electricidad estaban destruidas, los hospitales reducidos a ruinas o saturados con heridos de guerra, las escuelas arrasadas. La capital de Filipinas no había sido tomada, había sido despojada de su identidad física y cultural. Por el lado japonés, Zanji Iwabuchi no sobrevivió para responder por sus actos. Murió en algún punto de la ciudad en ruinas, probablemente por suicidio. Pero su decisión marcó el destino de cientos de miles de civiles y selló el nombre de Manila como sinónimo de destrucción y masacre. Cuando las armas callaron a principios de marzo, lo que quedó fue un paisaje de ruinas y muerte. No obstante, el resultado estratégico fue innegable. La ciudad estaba nuevamente en manos aliadas, y el camino hacia la derrota final de Japón en el Pacífico se había acortado. A general had said he would return. He had. Now, with a flag-raising ceremony on Corregidor, the Battle of Manila was officially over. Ahora bien, el costo humano fue incalculable. En el lugar donde había estado una de las ciudades más bellas y vibrantes de Asia, solo quedaba un mar de escombros y recuerdos mutilados. Con las estimaciones de más de 100.000 muertos, la batalla de Manila es considerada una de las peores matanzas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. No fue un daño colateral de la guerra, sino un acto deliberado de destrucción y castigo. La ciudad que MacArthur había prometido liberar se salvó del yugo japonés, pero pagó con su sangre, su patrimonio y su alma. Manila quedó libre, pero desangrada, y alguien debía responder por ello. Para Japón, la guerra en Filipinas terminó el 2 de septiembre de 1945, pero para el general Tomoyuki Yamashita, la verdadera batalla comenzó meses después en un tribunal militar de Manila. Did you know of any mistreatment of the civilian population in Manila? マニラの住民に対する虐待ということは知りません。I knew nothing about mistreatments of civilians in Manila. Did you at any time issue any orders directing the killing of non-combatant citizens for civilians? 絶対になし。 Absolutely not. Yamashita, apodado el Tigre de Malasia por sus victorias iniciales en la guerra, había asumido el mando en Filipinas a finales de 1944. Cuando las fuerzas estadounidenses recuperaron Manila, él se encontraba lejos de la capital, dirigiendo operaciones en el norte de Luzón. Sin embargo, la magnitud de las atrocidades cometidas por tropas japonesas bajo su mando lo colocó en el banquillo de los acusados. Fue juzgado por el crimen de omisión y condenado por la historia.
El tribunal lo responsabilizó por no haber prevenido ni castigado los crímenes de guerra cometidos por sus subordinados, incluso si algunos, como el contraalmirante Sanji Iwabuchi, habían actuado desobedeciendo órdenes directas. A pesar de su postura de desconocimiento sobre lo sucedido, el veredicto buscaba una responsabilidad que muchos vieron como necesaria. According to the evidence, approximately 60,000 unarmed men, women, and children were killed in the Philippine Islands by men under your command. Do you deny to this commission that you knew of or ever heard of any of those killings? I never heard of, nor did I know of these events. El juicio Yamashita se convirtió en un hito legal. La sentencia estableció el principio de que un comandante puede ser culpable por los actos de sus tropas, aunque no haya ordenado directamente las atrocidades. Para Filipinas fue justicia. Para algunos, el juicio fue polémico. Cuestionaron si Yamashita tuvo realmente control operativo sobre las fuerzas que cometieron las masacres o si fue castigado más por simbolizar el yugo japonés que por una responsabilidad concreta. Nada importó al conocerse la condena. That during the period in question you failed to provide effective control of your troops as was required by the circumstances. Accordingly, upon secret written ballot, 2/3 or more of the members concurring, the Commission finds you guilty as charged and sentences you to death by hanging. El 23 de febrero de 1946, Yamashita fue ejecutado en Los Baños, Laguna. Murió sin admitir culpa, pero su nombre quedó unido para siempre a la tragedia de Manila. La justicia posbélica trató de poner nombre a la tragedia, aunque para los sobrevivientes la pérdida seguía siendo irreparable. Mientras tanto, la ciudad que había sido llamada la Perla de Oriente quedó en ruinas. La mayor parte de su infraestructura estaba destruida y la reconstrucción avanzó lentamente, lastrada por la pobreza, la inestabilidad y el peso del recuerdo. El juicio fue un tribunal para la memoria y también debate legal. Filipinas nunca olvidó y el mundo aprendió que en la guerra la responsabilidad puede ir más allá de las órdenes dadas. Puede residir también en lo que no se impidió. Manila fue liberada de la ocupación japonesa, pero la libertad llegó envuelta en sangre y en ruinas. En apenas 30 días, la ciudad perdió su tejido urbano, su patrimonio y, sobre todo, a decenas de miles de ciudadanos que jamás pidieron ser parte de la guerra. Las campanas que anunciaban la paz repicaron sobre escombros humeantes y la bandera aliada ondeó en una capital que ya no era la misma. La victoria militar quedó escrita en los libros. La tragedia civil en la memoria de quienes sobrevivieron para recordar que en Manila la guerra no tuvo vencedores, solo sobrevivientes. De esta manera llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.